Estúpido y sensual en partida. Y soy Iguana, el podcast orgánico. Ya va a empezar. ¡Tú! Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy de lujo. Y en partida para De qué lado más Iguana, en el podcast orgánico. Y las redes sociales rapidito para que estén en contacto conmigo, si así lo desean, es Facebook como De qué lado más Iguana y Twitter e Instagram como @y en partida. Así nos encuentras. Y también recordándoles que en la parte de abajo del podcast, del episodio, dice enviar un mensaje de voz, o creo que es cuando buscas De qué lado más Iguana ahí en el canal, creo que ahí es donde dice. Igual chequenlo, no pierden absolutamente nada, es gratis si lo quieren hacer, y si no, pues que les den. Y bueno, pues hoy toca, en el episodio de hoy, las noticias locas que hay por todo el planeta. Así es, y de eso voy a platicar el día de hoy. Vamos para allá. De hecho, antes dar las gracias a todos los que nos escuchan. El episodio pasado que ya salió, muchas gracias, ya checamos que lo han estado escuchando, muchas gracias. El episodio con el abuelo, que si estuviera ahorita me agarra sopes. Checamos el audio, manotas, estuvo con estos micrófonos diferentes. Yo me voy más por estos, me inclino por estos que estamos usando el día de hoy. Los otros, ya ves que el abuelo se mueve mucho, entonces no se escuchaba más el ruido, pero bueno, tú eres el que lo arregla, no yo. Fíjense que se construye un enorme prototipo del primer portaaviones chino llamado Liaoning, hecho de hielo. Sí, es un equipo de 19 personas. Ha conseguido construir en hielo un enorme prototipo del primer portaaviones chino, Liaoning. Los entusiastas han tratado casi 3 semanas. Más bien dicho, han tardado casi, ya empezamos con las malas lecturas. Han tardado casi 3 semanas para conseguir su objetivo. El resultado de su trabajo fue grandioso. Totalmente una obra de arte. Y que se encuentra en la ciudad de Harbin. Mide por ahí de 50 metros de eslora, 10 metros de manga y su altura es de 10 metros. Informa la cadena New China. Bueno, este portaaviones fue construido sobre la base de su hermano soviético Variak, cuyo casco vacío fue comprado en Ucrania por una empresa turística china por ahí del año de 1998. Tras más de una década, por ahí del 2011, el mando central chino comunicó que los restos del Variak, más bien dicho, serían reconstruidos para desarrollar de ellos un nuevo portaaviones. Luego de tan solo un año, el nuevo buque entró en servicio en la Armada China. Bueno, pues fíjense, basados en ese portaaviones antiguo, bueno, pues construyeron uno de hielo. Y si lo quieres checar, bueno, pues está en YouTube un video. Lo puedes encontrar como Aircraft Carrier Ice Mode. Así lo encuentras. Yo checo aquí y se ve bastante bien. Chécalo, checa el video. Ahí está. Si así lo deseas. Vámonos con otra noticia. Esta no estuvo tan loca, más bien es asombrosa, ¿no? Por ahí se dice, o estudios revelan, que usamos el 10% del cerebro. ¿Será mito o realidad? Muchos estudios sobre el cerebro humano, mucho también se dice y se cree por ahí que solamente usamos el 10% de nuestra capacidad cerebral, que cada uno de sus hemisferios cumple funciones determinadas y hasta
que escuchar cierto tipo de música nos hace más inteligentes, lo cual eso sí yo lo creo. Pero bueno, vamos a ver. Todos hemos escuchado alguna vez que solo usamos el 10% de nuestro cerebro. Por ejemplo, una encuesta promovida por la Fundación Michael J. Fox, o sea, el actor de Volver al Futuro, reveló que el 65% de los consultados consideran que esto es así. ¿Por qué Michael J. Fox en la fundación? Porque hay que recordar, o yo les recuerdo, que Michael J. Fox sufre de Parkinson. Entonces casi todo su dinero lo ha invertido en tratar de encontrar la cura y tratar de encontrar el porqué de esta enfermedad. Es por eso que esta fundación, bueno, pues está estudiando todo lo que tenga que ver con el cerebro, ya que el mal del Parkinson, bueno, pues se dice que es una falla del cerebro, de una parte del cerebro. Y bueno, la idea es atractiva si se puede hacer todo lo que se hace con un 10% del cerebro. ¿Qué pasaría con el otro 90%? De hecho, esta premisa ha motivado múltiples producciones de cine de ciencia ficción en las que sus protagonistas logran alcanzar pues el tal 100% y pasan a hacer cosas increíbles. Por ejemplo, aprender idiomas de forma instantánea. Así lo hace John Travolta en la película Fenómeno, que fue lanzada en 1996, o por ejemplo Scarlett Johansson, que se vuelve una experta en las artes marciales en la película Lucy del 2014. Sin embargo, lejos de esa idea de ser cierta y especialistas se han cansado de explicarlo. Aún así, el mito del uso del 10% del cerebro ha sobrevivido por generaciones. El psicólogo canadiense Barry L. Bayestein dice que él refuta esta idea en 7 puntos claves. Por ejemplo, a través de los estudios sobre daño cerebral, si la mayoría de nuestro cerebro no se utilizaría, creo que ahorita yo estoy utilizando menos del 10%, güey. No te rías, güey, porque te arrugas. Vuelvo a repetir. Por ejemplo, a través de los estudios sobre daño cerebral, si la mayoría de nuestro cerebro no se utilizara, la mayoría de las lesiones cerebrales no tendrían consecuencia alguna. En cambio, todas las lesiones cerebrales producen en mayor o menor medida pérdidas de habilidades. Eso explica este señor. Entre otros puntos, se destaca también la comprobación científica del uso total del cerebro a partir de imágenes cerebrales a través de tomografías que permiten observar que incluso al dormir todas nuestras partes del cerebro están en actividad. ¿Y quién puso sobre la mesa que usamos solamente el 10% del cerebro? Bueno, ¿de dónde salió este mito? Algunos atribuyen esta idea al psicólogo estadounidense del siglo XIX, William James, y otros a Albert Einstein. Aunque se desconoce con exactitud su origen, es una de las premisas que guía a las corrientes de la literatura de autoayuda estadounidense. Un ejemplo claro de ello es la mención de esta idea en el libro de 1936, Cómo ganar amigos e influir en las personas. Este libro de Dale Carnegie. Aunque pueda resultar decepcionante para algunos, los especialistas recuerdan que, de cualquier forma, el desarrollo cerebral siempre puede incrementarse y que cualquier habilidad que se entrene lo suficiente, pues ayuda a nuestro cerebro, que nuestro cerebro funcione de forma más óptima. Y hasta me está dando vergüenza leer sobre esto. Otros mitos del cerebro, otros mitos del cerebro, creo que voy a tener que leer más despacio. Asimismo, otros mitos circulan en torno al funcionamiento del cerebro humano. Por ejemplo,
en lo que refiere a la separación de los hemisferios cerebrales entre el izquierdo, al que se le atribuye la capacidad racional y lógica, y el derecho relacionado con la intuición y la creatividad. Ambos hemisferios se encuentran conectados física y funcionalmente por una banda de fibras nerviosas que se conoce con el nombre de cuerpo calloso. Explica a La Vanguardia el doctor en medicina y neurociencia Francisco Mora Teruel. La Vanguardia es una revista, ¿ok? Esto significa que el cerebro funciona como una unidad y la tendencia de una persona a interesarse más por el arte o por la matemática está mucho más vinculada a su contexto sociocultural que a cualidades puramente cerebrales. Añadió. ¿Qué significa esto? Que bueno, depende del entorno en el que tú te desenvuelvas, es lo que te influencia más, ¿ok? Si tú vives, por ejemplo, en mi caso, en una familia de músicos, de artistas, por ejemplo, dentro de mi familia, sin sonar presuntuoso, hay músicos, actores, pintores, carpinteros, creadores, vaya. ¿Qué más? Bueno, ahí le dejo, sin sonar presuntuoso. Entonces quedará por resultado de esto que a mí me atrae todo esto de la música, del arte, de la creación, vaya. Entonces me voy más por ese lado que por el que utilizas o no utilizas tu cerebro, vaya. También por otra parte, otro clásico mito es el del efecto Mozart. En 1993, la revista Nature publicó una investigación de la Universidad de California que aseguraba que los estudiantes que habían escuchado Mozart durante 10 minutos aumentaban temporalmente su capacidad intelectiva de modo significativo frente a los que no lo habían escuchado, cuenta el señor Mora Teruel. Que también esto es que no sé, todo es junto con pegado, vaya. En mi caso, por ejemplo, mi padre me comenta que él, para que yo durmiera, ponía música clásica. Entonces tampoco estoy diciendo que yo sea un cerebrito, porque ya ven cómo le va a lo bruto. Pero todo esto creo que sí influye mucho en tu crecimiento emocional y cerebral, vaya. Y de igual manera esto va junto con pegado porque es en el entorno en que yo vivía en aquel entonces o que yo me estaba desenvolviendo. Entonces es junto con pegado. ¿De acuerdo? Bueno, no sé si lo revolví o qué onda, pero así es la cosa. La repercusión fue tal que hasta el día de hoy muchos padres primerizos ponen música clásica a sus hijos para dormir con el fin de incentivar su capacidad neuronal. Y la práctica se ha llevado incluso a las granjas donde productores ponen esta música a sus vacas para que produzcan pues una mejor leche. Según eso dicen que da muy buenos resultados, ¿eh? Por ejemplo, las vacas o las reses que producen la carne Kobe o Kobe, les dan masajitos, les ponen este tipo de música. Quiere decir que en algo influye. Sin embargo, en el año 2007 la revista Nature publicó un nuevo artículo titulado Mozart no te hace inteligente, referenciando un estudio que el gobierno alemán hizo para comprobar si el efecto Mozart era algo real. El informe determina la muerte del efecto Mozart. Sentenciaba el texto, pero aún así el mito continúa vigente. Yo vuelvo a repetir, depende del entorno. Por ejemplo, bueno, es que es meterme en camisa de 11 varas, pero es una realidad. Si yo me he dado cuenta, sin atacar a nadie,
que las personas, o la mayoría de las personas que escuchan banda norteño, reggaetón y todo este tipo de cosas, son un mismo tipo de persona. Díganme ustedes si sí o si no. Las personas que escuchan música clásica, pues es otro tipo de persona. No quiero ahondar mucho en esto porque se va a malinterpretar, pero es una realidad. Obviamente que tu entorno, vuelvo a repetir, rige mucho, influye mucho en eso. ¿Ok? Yo puedo escuchar ese tipo de... No me gusta, para empezar. Puedo escuchar ese tipo de música, más sin embargo no influye, pienso yo, que porque yo ya tengo mis raíces ya muy bien fundamentadas, creo yo, con respecto a lo de las influencias, vaya. Pero bueno, eso ya se los dejo a cada uno. Únicamente yo te informo acerca de lo que se dice y de lo que yo he vivido, ¿ok? No estoy diciendo que si escuchas reggaetón eres una mala persona. No. Vamos con otra cosa. Primera historia viral del año 2021. Te voy a platicar de qué se trata. La rocambolesca búsqueda de un peluche arrastra en Twitter. Ya ves, por eso digo, yo leo de la patada y no escucho reggaetón, o sea, no tiene nada que ver. Bueno, la rocambolesca búsqueda de un peluche arrasa en Twitter. Drama y emoción en la desesperación de una pequeña Es que aquí está mal escrito. ¿Cómo fue que puse esto? Drama y emoción en la desaparición, fíjate, de una pequeña cebra de trapo necesaria para que la hija de un usuario de la red social se duerma. Ahora sí ya, ok. Los peluches pueden ser auténticos compañeros de vida. No son pocas las personas que en su niñez tenían uno con el que compartían toda clase de aventuras, desde tardes de juegos hasta viajes familiares. Era el elegido, el que siempre tenía que estar ahí, aquel que no podía faltar, indispensables en algunos casos, incluso para dormir. Para la hija de Iván Repila, este peluche es una cebra, un pequeño muñeco al que su padre llama The Zebret. No es el más bonito de todos, pero ese peluche es parte del día a día de la niña y su particular Morfeo, o sea, el que la acompaña a dormir. Sin ella no puede dormir. Según comenta en redes sociales, si The Zebret no está a la hora de ir a la cama, en esta casa se llora y se grita hasta que esa cebra aparece. Y por ejemplo, cito el Twitter que envió Iván Repila. No sabemos de dónde vino The Zebret. Apareció un día en casa, en manos de la niña, pero nadie pudo reconocer ese trapillo. Sucio y lastimero. Una cebra pocha con poco relleno. Feucha. La niña, sin embargo, la escogió de entre los otros peluches bellos y suaves. ¿Por qué? No sabemos. Y sigue. Desde entonces, The Zebret se ha convertido en una compañera indispensable para el buen discurrir del adormecimiento. Si no hay The Zebret, en esta casa se llora y se grita hasta que The Zebret aparece. La primera regla de The Zebret es que nunca está cerca. La segunda regla de The Zebret es que esta siempre está cerca de lo que piensas. Hasta hoy. Bueno, yo estoy citando, no estoy entendiendo nada. Sin embargo, un día desapareció este peluche. En un principio, los padres de la pequeña no le dieron importancia, pero a medida que se acercaba a la hora de dormir, aumentaba la tensión.
Entre rato y rato, Repila y su mujer buscaban a la cebra sin ningún resultado. El peluche no estaba, entonces cayeron. Su suegra había hecho una limpieza general por la mañana. Un sudor frío corrió la espalda de los progenitores de la niña. Sí, suena como viernes de terror, ¿no? Cito otro tuit de Iván Repila. Para añadir tensión al asunto, resulta que mi suegra había estado haciendo limpieza general esta mañana. Incluso había bajado a donar libros y reciclar cosas. Por supuesto, la sombra de Decebryd la sombra de Decebryd en un contenedor por error se ha cernido sobre nosotros. Tal era la situación que la abuela de la joven bajó hasta el establecimiento donde había ido a donar unos libros para preguntar pues si había dejado el peluche de una cebra en ese lugar. En la casa la búsqueda llegó a niveles insospechados. Se abrieron cajones, se levantaron colchones y se voltearon cuadros y fotografías. La lavadora, la bañera o la basura fueron revisados. Pero Decebryd nunca apareció. El sol se puso y llegó el momento más temido, la hora de dormir. No quedaba otra que asumir que la cebra no estaba. La madre intentó explicarle que el peluche se había ido de vacaciones y que ahora tendría que empezar a dormir solita. El drama se masticaba. Cito otro tuit de Repila. Con infinita calma y paciencia, mi mujer le ha explicado a Noah que la cebrita se había ido de vacaciones y que ahora le tocaría dormir sola. Mi mujer, todo esto llorando, como es lógico, la niña empezando a comprender la dimensión de la tragedia. Empezamos a quitarle la ropa, mi mujer y yo sollozando discretamente, mirándonos de reojo, preguntándonos en qué contenedor o en qué bolsa de basura, dónde habíamos fallado. La niña empieza a gritar, Eita, Eita, como todas las noches. Nosotros desmoronándonos. No obstante, como arte de magia, los acontecimientos dieron un giro de 360 grados. Cuando los padres sacaron de la pijama con el que la niña dormía, y oh sorpresa, ahí estaba Decebryd. Y ese peluche había vuelto. El peluche estaba atascado en una de las mangas del traje, una pieza de ropa que habían sostenido unas 300 veces durante la búsqueda. Como reza la segunda norma del muñeco, siempre está más cerca de lo que se piensa. Bueno, y cito otro tuit que dice, atascada en una manga. Una pijama que todos habíamos tenido en las manos porque molestaba unas 300 veces durante la búsqueda. Repila cuenta que su hija durmió plácidamente sin enterarse prácticamente de nada. Él se puso a tomar una copita de vino, demasiadas emociones las vividas, una historia que quiso compartir por Twitter. Es más, ese hilo se ha convertido en el primer relato viral de este año 2021. Decebryd es tendencia en redes sociales y miles de usuarios han aprovechado para compartir cuál era su peluche favorito o el de sus hijos. Pues ahí está. Qué cosas, ¿no? Bueno, pues vámonos a lo que te truje, chencha. Haz lo tuyo, manotas. Yo me espero. Ok, bueno, pues vámonos con otra noticia, según esto insólita. Pues esta podría tratarse de una novela de Agatha Christie, donde el detective Poirot tiene que descubrir quién está detrás del robo de las joyas.
pero nada más lejos de la realidad. El suceso que vamos a relatar no es ficción y ocurrió en el aeropuerto de Madrid. Los sospechosos, los propios agentes de la Guardia Civil que se encontraban en las aduanas. ¿De qué estoy hablando? Bueno, para entender el acontecimiento hay que remontarse al año 2019. Acababa de amanecer en Madrid cuando aterrizaba en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas un colombiano llamado Florencio Murcia, el cual portaba 780 esmeraldas valoradas en más de $450,000. Murcia iba a realizar una escala en la capital española para poder luego seguir su trayecto hacia Bangkok, donde se iba a celebrar una importante feria de joyas. Sin embargo, algo le impidió continuar el viaje con su mercancía. Al aterrizar en Madrid, los agentes de la Guardia Civil percibieron una importante suma de piedras preciosas en el interior de su mochila y lo detuvieron por un presunto delito de contrabando, lo cual era ilógico, pues el colombiano les mostró con anterioridad todas las facturas y documentación en regla que acreditaban la exportación del producto con el sello de la Agencia Nacional de Minería de Bogotá. Murcia pidió entonces la asistencia de un abogado de oficio que se apersonó en el aeropuerto un par de horas después con el fin de asistir al viajero. La Guardia Civil comprobó que el colombiano carecía de antecedente policial alguno y que su situación en España era regular. Lo dejaron marchar, pero los agentes se quedaron con las joyas mientras comprobaron los datos, y 10 días después de aterrizar en Madrid, Florencio Murcia acudía al juzgado a recoger su material, aunque al abrir el sobre vio que algo no cuadraba. Faltaban 74 piedras, además las más valiosas. Algunas de ellas habían sido sustituidas por trozos de plástico y de vidrio verdes que imitaban a las originales, y otras simplemente habían desaparecido, tal y como describe el periódico El Confidencial. A partir de aquí la historia cambia de rumbo y Murcia decide interponer una denuncia por malversación de caudales públicos y falsedad documental contra 5 de los guardias civiles que habían intervenido en la manipulación de las esmeraldas durante su custodia. Sin embargo, la investigación contra los acusados no llega a buen puerto y el juzgado 30 de Madrid acabó archivando la causa un año después. 11 de diciembre del 2020, hasta que no aparezcan nuevos elementos de incriminación. Tal y como relata el Confidencial, la socia del colombiano, María Inés Hincapié, que se encontraba en aquel momento en Bangkok a la espera de su llegada, el cambio y la falsificación la hizo alguien que sabía lo que hacía, porque además se llevó los mejores trozos, supo identificar los más valiosos y escogió esos. Además, la misma mujer cuenta al diario que todo este embrollo se originó por un error de Murcia al confundir la puerta de entrada a España en vez de continuar su ruta con destino final a Bangkok. Al día de hoy, los empresarios colombianos no han recuperado las 74 esmeraldas que les fueron arrebatadas en el aeropuerto, pero algo han aprendido de esta historia, y es que nunca volverán a pasar por España para hacer escala. ¿Qué tal? Esto fue una realidad, y mira con qué cinismo y con qué facilidad se deslindan. Bueno, ahí quedan las autoridades investigar, hacer la investigación correspondiente y determinar qué fue lo que sucedió. Pero pues sí, es lo que yo diría. No fui yo, fue un experto que sabe lo que hace, porque yo no tengo ni idea. ¿Qué tal? Bueno, pues eso le pasa por presumir, ¿no? Bueno, eso digo yo. Otra de estas cositas que ocurrió también a una persona
te voy a decir. Una mujer allá en Murcia, en España, otra vez, tuvo que recurrir a un cerrajero para poder acceder a su casa el día de Nochevieja, porque se había olvidado el bolso en casa y la broma no le salió precisamente pues barata. Como muchos ciudadanos españoles, María del Mar y su marido Juan salieron el 31 de diciembre a despedir el año viejo y comerse las uvas en la residencia de un familiar. Al regresar a su casa, ¿qué pasó con lo del COVID? Bueno, al regresar a su casa se dieron cuenta de que no tenían las llaves encima porque la mujer se había dejado el bolso en su interior. Por lo que se vieron obligados a recurrir a los servicios de un cerrajero durante la festividad. A ver, número 1, primeramente, ¿qué mujer sale sin su bolsa? Porque el marido, si tiene las llaves de su automóvil, ¿por qué no trae llaves de la casa en las llaves del automóvil? Bueno. La vecina de Cartagena conocía los riesgos de que supone buscar una empresa sin referencias y más aún en unas fechas tan señaladas, pero no le quedaba de otra solución, pues se encontraba en un contexto pues muy difícil. También porque no se brincaron, bueno, no entiendo. Su marido está evaluado como candidato para trasplante de corazón y pulmón y se desplaza en silla de ruedas eléctrica. Ah, ok, ya me dieron en la cara. Ok. Para él, un resfriado significa la hospitalización, explica María del Mar a La Opinión de Murcia. El hotel no era una opción, porque mi marido necesita oxígeno y CAP, monitorización avanzada. Cuando el cerrajero llegó a su hogar, tan solo necesitó 5 minutos para abrir la vivienda y realizar una apertura de resbalón, considerado como uno de los trabajos más básicos para estos profesionales. María del Mar le preguntó hasta en 3 ocasiones por cuánto le saldría el arreglo. ¿No me irá usted a cobrar 1.000 euros? Preguntó con tono pues jocoso. Sin embargo, el cerrajero evitó la respuesta, seguramente porque sabía que esa cifra no estaba muy lejos de la realidad. Cuando te ves en una situación límite como la que yo viví, bueno, esto lo cuenta la señora, lo voy a contar como ella. Cuando te ves en una situación límite como la que yo viví, lo único que quieres es entrar a casa. He sido víctima de un timo y un chantaje por el momento de urgencia en el que me encontraba. Me han engañado. A sabiendas, dijo la vecina al diario regional. No obstante, algo hizo despertar las alarmas de María del Mar. Y fue cuando el cerrajero les consultó si tenía alquilada o comprada la vivienda. Creo que lo que hacen es estafar a aseguradoras. En cualquier caso, en ese momento ya estaba cabreada. Me quité en medio y dejé a mi marido, que pagó con su tarjeta. Ese hombre llegó a indicar y lo dejó por escrito que para cobrar esa cantidad del seguro debía decir que había tenido que romper el bombín de la cerradura. Es decir, me estaba pidiendo que engañase al seguro. Bueno, la mujer llamó a la policía, que la remitió a que pusiera una queja en la oficina del consumidor y por el momento el asunto se encuentra en manos de los abogados. El diario regional confirmó que la empresa de cerrajería ABG Servicios, que lo ocurrido fue cierto y que el servicio costó 849 euros más un 21% de IVA. Fuentes de esta empresa explicaron que es habitual que el coste se incremente pues en las noches como Nochevieja, que se suele aplicar el recargo de hasta el 50% esos días. Sin embargo, otros profesionales del sector aseguran que ese tipo de arreglos rondan los 80 y 100 euros cuando se trata de cerraduras ordinarias o 300 y 500 euros si se trata de unas cerraduras especiales para puertas acorazadas. Para evitar sorpresas como la que le ocurrió a este matrimonio de Cartagena, Murcia,
aconsejan que siempre se pacte un precio aproximado del trabajo a realizar durante la primera llamada. O mejor aún, tener duplicados de tus llaves en lugares secretos. Bueno, pues así las cosas en el planeta, mis queridos amigos. Yo me despido por hoy. Ha sido todo por el episodio del día de hoy. Aunque estas noticias fueron un poco más relajantes, no fueron más de risa, pero sí nos ponen a pensar un poquito, que eso es lo que me gusta más. Bueno, me despido. Muchísimas gracias por escucharme. Les mando un saludo, un fuerte abrazo. Quédense en casa si pueden. Si tienen que salir, cuídense muchísimo. Yo los escucho en un episodio nuevo la próxima. Y en partida para de que nada más que lo buena del podcast orgánico. Gracias a todos. Nos escuchamos después. De que lado más que la iguana ha terminado.